Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Hemos hablado recientemente del Poder Judicial y de la corrupción imperante en él, el despacharse con la cuchara grande, sus confrontaciones con el Poder Ejecutivo, sus intentos de ser un poder por encima de todos, y la más reciente, por ejemplo, el ordenarle y ponerle un plazo tajante al Congreso de la Unión para que nombre a los integrantes de esta dependencia también autónoma e independiente que se encarga de transparentar la información. Faltan 2 de sus integrantes, 2 de sus directivos, y el Poder Judicial se ha atrevido a ponerle un plazo al Poder Legislativo y se ha atrevido también a insinuar que quienes no lo hagan, quienes no se pongan de acuerdo, que si no está ese nombramiento listo en ese plazo perentorio, todos podrían ser destituidos y el Poder Judicial podría dejarnos sin Congreso de la Unión, nada más porque ellos lo piden, sin haberse detenido incluso a analizar si la ley los faculta para eso, simplemente por decisión unilateral. Bueno, por eso a mí me ha parecido interesante y por eso lo he citado a lo largo de algunas de estas emisiones, la importancia de analizar el diseño institucional de los poderes, por ejemplo, de los organismos autónomos e independientes, de los partidos políticos, de las leyes que crean organismos, en fin, este que ya tenemos, que es el Poder Judicial, cuando uno lo pone bajo la lupa y revisa su diseño institucional, pues parece muy bonito que esté integrado por este Poder Judicial, por un Consejo de la Judicatura que teóricamente, en el diseño institucional, se encarga de revisar el funcionamiento de las salas, de los jueces, de los magistrados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el diseño institucional está equivocado. Sí debe haber un órgano de fiscalización, pero no integrado por los mismos que toman las decisiones, que emiten fallos, amparos, que echan por tierra pues las controversias constitucionales, por ejemplo, que son de las que más abundan a veces entre estados y municipios, o municipios y estados contra la federación, etcétera, etcétera. ¿Quién fiscaliza al Poder Judicial? Ellos mismos. Tendría que crearse un órgano sí de fiscalización que fuera autónomo e independiente. Pero como decía Jack el Destripador, vamos por partes. Vamos por partes. ¿Cómo se integra un órgano fiscalizador para una institución? Si como en el caso del Poder Judicial lo integran los mismos que toman las decisiones, que emiten fallos y que en síntesis, y para no ir tan lejos, constituyen una mafia, de poco sirve, de nada sirve. Y es tramposo el diseño institucional ahí, porque le da pues manga ancha para que ellos se sirvan y digan, pues nosotros mismos nos auditamos, nos fiscalizamos, imponemos sanciones, o las quitamos, o lo dejamos pasar. Y siendo una mafia, pues hay un órgano fiscalizador que siempre va a decir que no a todo y a todas las acusaciones en contra de jueces, magistrados, tribunales, etcétera. Mal diseño institucional, o tramposo, pues, para acabar pronto. Porque recordemos que durante las largas décadas que el Poder Judicial estuvo sumiso al Ejecutivo, al presidente en turno, hasta antes de 2018, pues en tiempos del partido hegemónico,
también tenía esa misma hegemonía en el Congreso de la Unión, y no le vamos a modificar el diseño institucional al Poder Judicial porque así le sirve al presidente. Es parte del intercambio de beneficios. La Corte le sirve al presidente y el presidente no se mete con ellos y los deja actuar discrecionalmente. Cosa contraria existe y sucede desde 2018. Mal diseño institucional, tendría que ser un órgano fuera del Poder Judicial, independiente, autónomo también, para que no influyeran ni las presiones o las complicidades que hay en el Poder Judicial. Que no se salva, eso no es garantía de nada, igualmente como existe con otros órganos supuestamente autónomos, pues igual pueden ser comprados. Pero bueno, por lo menos en el diseño sonaría más congruente, no que haya un consejo de la judicatura que sea juez y parte en una misma institución. Entonces, pues bueno, ¿qué hacemos? Creamos un órgano de fiscalización autónomo independiente del Poder Judicial para que lo fiscalice. Y que conste que solo me estoy circunscribiendo al Poder Judicial. No me quiero meter con el Poder Ejecutivo y Legislativo todavía, porque ambos tienen sus órganos de fiscalización que revisan el funcionamiento de las instituciones, pero que no tienen ni el nivel técnico, ni la infraestructura, ni el personal, ni la tecnología como para hacerlo a cabalidad. Vámonos por partes, decía yo hace un momento. Vamos primero con el Poder Judicial. Y ese resulta que se fiscaliza a sí mismo. De entrada, en el diseño institucional eso no funciona. Porque si incluso el auditor, el contralor, es nombrado por la propia institución, el que pone quita y el que paga manda. Y el que pone ahí, y ese es el meollo del asunto, pues es que pone a un incondicional. Decía que eso es el asunto de fondo porque cómo se seleccionan los contralores, los auditores, etc. Los nombran ellos mismos. En cada poder. A veces pasa por el legislativo en algunos casos. El órgano auditor, fiscalizador del Congreso pasa por el Pleno y allá es un juego de fuerza partidista o de alianzas. Pero a final de cuentas, como poder y como institución, no van a poner un contralor que los fiscalice a menos que haya una mayoría absoluta, y cuidado porque ahora Morena sí la tiene. Y entonces sí vamos a auditar algunas cosas. En fin. Pero volviendo al Poder Judicial. Si personas como Norma Piña, presidenta de la Corte, otra doble función, presidenta de la Corte y presidenta del Consejo de la Judicatura, juez y parte. Esa aberración donde diablos es posible, pues solo aquí en México. No dudo que en países igualmente atrasados como el nuestro, pues ocurra lo mismo. Que juez y parte ocupen ambivalentemente cargos de peso simplemente para taparse unos a otros. Si en cambio los mecanismos de selección de auditores, fiscalizadores, contralores no fuese impuesto, no fuese de alguna manera una designación simple y llanamente de quienes controlan ese poder, empezaríamos a creerles. Con enormes reservas, y pongo una caracterización. Mientras el auditor o fiscal o contralor en el Instituto Nacional Electoral estuvo impuesto por la hegemonía que impuso Lorenzo Córdoba, nunca pasó nada.
porque se fue electo en tiempos en que el partido hegemónico y el PAN se aliaron para disponer de todo. Pero cuando Morena obtiene la mayoría y nombra otro tipo de contralor fiscal o auditor interno en el Instituto Nacional Electoral, empiezan a aparecer los desvíos, los saqueos que encabezó Lorenzo Córdoba, que puede bien estar a un paso de prisión por ello, o por lo menos de pasar un mal rato teniendo que explicar de qué se trata. Cuando hablamos de esa falacia de el equilibrio de poderes o los contrapesos sobre todo, pues el Congreso tendría que fiscalizar al Poder Judicial, al Ejecutivo. Y entonces, ¿quién fiscaliza al Congreso? Es un juego interminable porque después en algunos países y en algunas instituciones se ha nombrado fiscalías independientes, autónomas o auditores o contralorías externas. Pero volvemos al mismo problema, a esa supuesta contraloría externa, autónoma, independiente, ¿quién la fiscaliza? Y parece un juego de espejos donde la imagen se refleja interminablemente por los siglos de los siglos. Bueno, solo voy a dar una sugerencia, pues, con base en lo que recomiendan expertos, tanto en la práctica como en la teoría del diseño institucional. En la teoría, Giovanni Sartori, con ingeniería institucional comparada, nos da una pista. Y los que hoy ya han tenido esas encomiendas y que han salido por piernas porque no han querido involucrarse en las complicidades, coinciden en la conclusión, aunque no en la concepción. En la concepción, en el diseño institucional, Sartori dice que la institución debe ser bien diseñada de manera que se acorralen todas las opciones para no incurrir en las complicidades. Y eso lo hace un marco legal claro y bien definido. Y quienes ya tienen la práctica y quienes lo ven desde esa perspectiva, recomiendan que el problema puede solucionarse en la selección de quienes van a integrar contralorías, fiscalías, auditorías, etc. Es un buen paso, me parece a mí, pero yo creo que el problema de fondo es quién los va a nombrar. Porque si otra vez son las cámaras del Congreso de la Unión, donde están compuestas por fracciones parlamentarias, la que tenga la mayoría impone al auditor. Y lo hace con fines partidistas, en ocasiones de revanchismo, de venganza, de cobrar cuentas. Es un problema muy complejo, no solo de origen en el diseño institucional, sino en la práctica, sino porque derivado de no tener una solución a ese conflicto, ¿qué es lo que vemos? Complicidades, corrupción, impunidad. Y la no acción frente a aquellas contralorías o fiscalías o auditorías superiores que también fiscalizan a estados y municipios desde el centro por lo que corresponde a los recursos federales. Para empezar, no tienen los recursos humanos y técnicos para hacerlo completamente. Y para continuar, si quien coloca ahí a ese auditor o a ese contralor es de un signo partidista y al estado o municipio que va a fiscalizar es de oposición, siempre, lamentablemente, el peso de la simpatía política o de la pertenencia política a determinada fuerza o partido. Como de eso no nos vamos a salvar, hay quien propone organismos ciudadanizados, como faros de luz, como monitoreo externo, social, etc.
Pero en México, por lo menos a últimas fechas, hemos visto que todas esas organizaciones sociales que se dicen apartidistas, independientes, autónomas, resulta que están vinculados o con algún partido político o con algún poder fáctico. Mexicanos contra la corrupción es un buen ejemplo de Claudio X González. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos y sálvese quien pueda? Hay que trabajar en el diseño institucional, en los mecanismos de elección de quienes integran contralorías o auditorías superiores. Y este no es un tema que yo vea propuesto ni por candidatos, ni por congresistas, ni siquiera por los especialistas profesionales del derecho, constitucionalistas. No los veo por ningún lado haciéndose cargo de este problema en el que ni más ni menos el saqueo de las arcas públicas está a la orden del día y sin freno, y sin órganos de control que lo impidan. En ese mundo vivimos todos felices, ¿verdad? Todos los que se ocupan de la política, la clase política. Felicidades para ellos. En fin, nos vamos a seguir ocupando de esto, del diseño institucional, no solo del Poder Judicial, tanto del Legislativo como del Ejecutivo sobre todo, al margen de la etapa del partido único y al margen también de quien gobierne, sea de izquierda o derecha. Un buen diseño institucional nos pone a salvo de ambas corrientes políticas. No del todo, naturalmente, pero los acota de forma que no abusen. Y por lo menos ya es un mecanismo de control. Hasta aquí por ahora. Los espero en la tarde. Líneas de contacto, comentarios, bienvenidos. Cuídense mucho. Hasta pronto.